Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver el ciclo de uno de los elementos más polémicos en la actualidad. Se trata del ciclo del carbono. Sean ustedes bienvenidos. El carbono es uno de los elementos más importantes para la existencia de la vida en la Tierra. En realidad, el carbono es tan o más importante como el agua para la vida en la Tierra, ya que nosotros estamos todos formados de carbohidratos, es decir, carbono y moléculas hidratadas, o sea, de agua. Entonces, las distintas fórmulas de las moléculas orgánicas que componen la vida en la Tierra, de alguna manera tienen relación con el carbono y el agua. Entonces podríamos decir que el ciclo del carbono es tan importante como el ciclo del agua. Hecho esta aclaratoria, actualmente hay mucha controversia por el cambio climático que está causando el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera. Ambas moléculas orgánicas producidas con el carbono. En el caso del dióxido de carbono es el CO2 y en el caso del metano es el CH4. El ciclo del carbono es importante conocerlo porque nos va a permitir mejorar procesos productivos. La formación del petróleo y del carbón tuvieron estrechamente relación con el ciclo del carbono. Pero también, como estábamos mencionando, el cambio climático que está ocurriendo actualmente, que está produciendo daños importantes en las especies y en la posibilidad de la supervivencia de la vida en el planeta. Y por otro lado, todo el patrón energético que estamos teniendo ahorita en esta actualidad, desde la revolución industrial, donde se quemaba carbón para que las industrias funcionaran, ahora que se utilizan derivados del petróleo, y electricidad que se obtiene principalmente a partir de carbohidratos. Toda la movilidad de vehículos tiene que ver con el carbono. Y en el caso agrícola, que es lo que ocupa en este canal, el conocimiento del flujo del CO2, de la acumulación de materia orgánica en el suelo, en el desarrollo de los microorganismos, en la estabilidad estructural del suelo, producto de los contenidos de materia orgánica, o sea, carbono en el suelo. Todos esos son factores muy importantes que vamos a ir dilucidando a lo largo de este video. El ciclo del carbono tiene dos componentes muy importantes. Uno está aquí en esta hoja, que es de color verde por la presencia de cloroplastos, donde el dióxido de carbono se mezcla con agua para producir carbohidratos y oxígeno. Y se relaciona que las plantas producen oxígeno, y es una de las cosas importantes por la cual debemos sembrar árboles, pero también las plantas consumen carbono, consumen dióxido de carbono. Y en realidad lo que están haciendo es transformando el dióxido de carbono en carbohidratos, en comida biológica. Todo esto gracias a la acción del sol, que es la que permite que ocurra la fotosíntesis. Es de donde viene la energía. Entonces estamos convirtiendo una energía solar, luminosa y térmica, principalmente luminosa, en energía biológica, en forma de carbohidratos. Por otro lado, tenemos la respiración. Ese es el otro proceso natural muy importante en el ciclo del carbono, ya que los carbohidratos en la respiración se queman virtualmente en forma biológica
y producen energía biológica en una cosa que se llama ATP. Y esa es la energía biológica que es la que conduce el comportamiento de todo el cuerpo, desde el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento de los músculos. A raíz de ese proceso conocido como respiración, que es, si se quiere, el proceso opuesto a la fotosíntesis. Porque aquí agarramos CO2 y agua y la convertimos en carbohidrato y oxígeno, y la respiración agarra oxígeno y carbohidrato y lo convierte en CO2 más agua más energía biológica. Luego hay otro proceso importante que lo tenemos aquí. ¿Ok? Esto es la combustión. El gas que tiene este encendedor se quema. Y entonces una energía orgánica que se produjo hace millones de años, que se acumuló en ciertos sitios, que explicaremos poco cómo funciona esto, se convirtió en petróleo. Después de muchísimos siglos, sacamos ese petróleo a la superficie, lo refinamos y producimos este gas que está aquí comprimido en forma líquida. Y cuando le damos al botón, ese gas se quema y se convierte en candela, en algo que se conoce como combustión, que es muy parecida a la respiración. Pero la ecuación es diferente, porque partimos del carbohidrato, del oxígeno, se produce el CO2 y también se produce agua. Luego tenemos aquí una hoja de papel, que esto es biológico, esto es reciente. Esto puede ser una hoja seca también. Acá estamos en temporada de lluvia y no podemos tener hoja seca disponible. E indudablemente aquí está ocurriendo la combustión. La energía biológica que está aquí en la celulosa que forma este papel, lo estamos convirtiendo en calor, en energía, y estamos produciendo CO2 consumiendo oxígeno. Ok, ya vimos entonces dos cosas importantes que tenían que ver con el ciclo del carbono. Vimos la fotosíntesis, vimos la respiración y vimos la combustión. Combustión y respiración del mismo lado y fotosíntesis del otro. La fotosíntesis normalmente la hacen las plantas, pero también lo pueden hacer las algas. Y de hecho, cuando ocurrió por primera vez en nuestro planeta Tierra, la fotosíntesis que produjo todo el oxígeno que permitió el desarrollo del resto de la vida en el planeta, vino de parte de algas. Esas algas fueron evolucionando y finalmente se convirtieron en las plantas que son hoy en día. La respiración la hacen todos los organismos vivos, desde una planta, pasando por una persona, cualquier otro animal y lo más importante, los microorganismos. Todos los microbios que existen en el suelo respiran. Todas las plantas respiran. Entonces, una planta va a respirar más en la medida en que sea más grande. Y mientras más pequeña, va a respirar menos. Si tiene hojas muy grandes y es una planta pequeña, esa planta va a hacer más fotosíntesis que lo que va a respirar. Entonces esa planta está acumulando carbono dentro de la planta y dentro de las raíces, e incluso puede estar incorporando carbohidratos en el suelo, formando humus en el suelo. Todo porque tiene mayor cantidad de hojas que hacen fotosíntesis que la cantidad de materia viva que tiene la planta, que consuma el oxígeno y consuman los carbohidratos produciendo CO2. Eso es una planta que está fijando carbono atmosférico en el suelo. Por otro lado, tenemos plantas que tengan pocas hojas y tengan mucho volumen. Esas plantas que tienen mucho volumen, mucha materia viva, toda esa materia viva está respirando.
y hay poca hoja que produzca la fotosíntesis necesaria para mantener esa planta. Entonces, esa planta va a estar emitiendo más dióxido de carbono que el oxígeno que está produciendo, que la fotosíntesis que está haciendo. Entonces, es una planta que está emitiendo CO2 al ambiente, más a diferencia de la otra que está consumiendo CO2 del ambiente, está fijando carbono atmosférico. Cuando nosotros hacemos podas en los cultivos, nosotros estamos buscando que exista más fotosíntesis que respiración. Y eso hace que la planta tenga más energía biológica en forma de carbohidratos para formar frutos y raíces, que es lo que necesitamos cosechar nosotros de esa planta. Y mucho es buscando eso. Ahora, cuando hay una luz que está teniendo sol y hay una hoja que está abajo, que está recibiendo sombra, la que está haciendo fotosíntesis es la de arriba, no la de abajo. La de abajo solo está respirando, está consumiendo oxígeno, está produciendo CO2, mientras que la de arriba está consumiendo CO2 y está produciendo oxígeno. Esto lo explico porque nosotros normalmente decimos que cuando nosotros sembramos árboles, estamos produciendo oxígeno y estamos consumiendo CO2. O sea, siembra árboles y vas a tener más oxígeno. Eso no es necesariamente cierto. Si los árboles son muy grandes, llega un momento en que ya no producen oxígeno. Las selvas, los bosques están en equilibrio. Producen tanto oxígeno como CO2 producen y se equilibran. No están fijando carbono atmosférico. Los bosques no es la solución para resolver el problema del cambio climático. Es una cosa que lo explican y lo dicen en forma de marketing, lo cual es errado. El bosque no es necesario para frenar el cambio climático. Pero cuando usted destruye el bosque, allí sí está ocurriendo un daño, porque todo el CO2 que tenía el sistema ya acumulado de cuando las plantas estaban creciendo, ese CO2 se libera al aire y allí está agravando el problema. Entonces, el problema no es en sembrar un árbol, el problema es evitar destruir los árboles existentes. De esa forma no estamos agravando el problema, pero la presencia de un bosque realmente, estudiado biológicamente, produce tanto CO2 como el que consume. Es neutro. En cambio, una pradera donde pastan los animales, allí sí está ocurriendo fijación de carbono atmosférico, porque las plantas de pasto están creciendo. Cuando vienen los animales a comerse el pasto, la podan y obligan a la planta a sacar nuevas hojas. Todas las hojas van a estar recibiendo sol, todas las hojas van a estar haciendo fotosíntesis, todas las hojas están absorbiendo CO2 del aire y todas las hojas están ayudando a resolver el problema del cambio climático. La combinación de vacas, ovejas, caballos, o sea, herbívoros, cebras pudiera ser, y pastizales y praderas, es lo ideal para reducir el contenido de CO2 en el aire. De hecho, eso es lo que sustenta toda la teoría de la ganadería regenerativa. Porque adicionalmente, cuando esas plantas están creciendo, están produciendo mucha fotosíntesis, las raíces están produciendo muchos carbohidratos en el suelo. Y ese suelo se está llenando de carbohidratos y está produciendo muchos microorganismos en el suelo, que van a hacer que el suelo adquiera mucha vida y mejoren las propiedades hídricas del suelo, como explicamos en el video del ciclo del agua. Entonces, fíjense cómo estamos derribando el mito de que sembrar un árbol, o no sembrar un árbol, el bosque, desarrollar bosque va a producir oxígeno. No, es el crecimiento de la planta la que va a consumir el CO2. ¿Ok? Luego tenemos el tema de los microorganismos. Los microorganismos están respirando. En el suelo, mientras más microorganismos existan, va a haber más respiración. Lo que sucede es que en el suelo hay menos aire que en el aire, que en la atmósfera. Entonces, el contenido de CO2 en el suelo es mayor y el contenido de oxígeno es menor dentro del suelo. Entonces, en la medida en que se reduce el consumo, la presencia de oxígeno dentro del suelo, los microorganismos
frenan su respiración y frenan su desarrollo. Entonces la materia orgánica que está allí se frena la respiración y empieza a acumularse la materia orgánica en el suelo. Y eso es lo que hace que un suelo rojo se convierta en un suelo negro. Un suelo negro es un suelo con mucha materia orgánica. Un suelo rojo o amarillo es un suelo con poca materia orgánica o blanco. Entonces los microorganismos van acumulando materia orgánica, la planta van poniendo con sus raíces materia orgánica en el suelo y el suelo va pasando de un color rojo, amarillo o blanco a un color negro con mucha materia orgánica. Entonces allí está ocurriendo una fijación del carbono atmosférico porque del aire está pasando el carbono al suelo y el suelo se está enriqueciendo de materia orgánica, pero eso es carbono que le estamos quitando al suelo y que estamos ayudando a resolver el problema del cambio climático. Entonces, el desarrollo de vegetación y todas las técnicas que nosotros hagamos en agricultura para aumentar el contenido de materia orgánica dentro del suelo van a ayudar a resolver el problema del cambio climático. Luego estábamos hablando de las condiciones de falta de oxígeno. Eso se conoce como anaerobiosis, o sea, ausencia de oxígeno. En la ausencia del oxígeno, la respiración se frena por completo. Y entonces toda la materia orgánica que queda allí de alguna manera se acumula. Pero hay un contra. Algunos microorganismos han aprendido a convertir el CO2 en metano y obtienen su energía de convertir el CO2 en metano. Y así es que se produce el gas natural en las profundidades del suelo. Los microorganismos convirtieron el CO2 en metano. Ese metano y propano y etano y cualquier cantidad de otros gases quedaron acumulados ahí en el suelo hasta que se sacaron a la superficie. Esos microorganismos están produciendo metano. El metano tiene como característica de que es ambientalmente mucho más potente en su efecto invernadero que el CO2 y la presencia del metano es mucho más perjudicial que la presencia del CO2. Entonces, el suelo produce metano. Las aguas estancadas, especialmente cuando se ponen así negras y que huelen feo, allí se está produciendo metano. Aunque el olor feo es atribuido a otra molécula, también se está produciendo metano en esas condiciones. Y es cuando vemos esas aguas estancadas que de repente burbujean. Esas burbujas, generalmente es metano que se está produciendo, que está pasando al ambiente. Pero los entes que son acusados de ser los mayores productores de metanos son las vacas y otros rumiantes, ya que las vacas en su estómago, uno de sus 4 estómagos, en el que se llama rumen, allí se crean condiciones anaeróbicas y los pastos se descomponen anaeróbicamente sin la ausencia de oxígeno o con la ausencia de oxígeno, y allí se produce mucho metano. Y es que cuando ustedes ven a las vacas eructando, haciendo, ellas están botando metano al medio ambiente. En algún momento se llegó a decir que la cantidad de metano que producían las vacas representaban un porcentaje importante del efecto invernadero. De hecho, la ganadería es acusada de ser corresponsable junto con los vehículos automotores en la combustión en la producción del cambio climático. Si nosotros consideramos la vaca de por sí, es cierto lo que dice de que produce metano. Eso no se puede refutar. Pero si establecemos lo que es la combinación pradera-ganado, allí sí hay un equilibrio interesante que redunda en una acumulación de carbono dentro del suelo. Y allí lo que está ocurriendo es que si se hace un pastoreo correcto en técnicas conocidas como ganadería regenerativa, donde se le deja descansar al pasto el tiempo suficiente, el suelo progresivamente va a ir acumulando materia orgánica y va a ir trayéndolo del aire al suelo. En Costa Rica hay muchas haciendas ganaderas que ya han logrado lo que se conoce como carbono neutralidad. Quiere decir que el impacto del CO2 de la respiración de la vaca más el impacto del metano que botan por el rumen, o sea, por la actividad del rumen, lo botan por la boca, pero es por la actividad del rumen,
es menor que la cantidad de CO2 equivalente que incorporan dentro del suelo. Y entonces eso les ha ganado la posibilidad de obtener bonos de carbono. Hay un caso famoso de la empresa Microsoft que le ha comprado bonos de carbono a una empresa ganadera en Australia, que usando estas técnicas de ganadería regenerativa logró aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, sacándolo del aire, y eso le generó más dinero en bonos de carbono que el dinero que ganaban por la venta de la ganadería. Entonces fíjense cómo se crean negocios conexos que al final se benefician a la población con un correcto uso de la ganadería. La estrategia del feedlot, que es tener ganado estabulado, alimentado con maíz y otros cereales, esa realmente sí crea grandes problemas de contaminación y genera gran cantidad de CO2. Y si tuviéramos la ganadería basada en feedlot, la ganadería sí sería un problema. Pero si la tenemos basada en técnicas de ganadería regenerativa, se dice que se pudiera llevar el contenido de CO2 en la atmósfera a niveles anteriores a la era industrial, simplemente por la actividad de la ganadería regenerativa. Entonces, fomentar el uso de la ganadería regenerativa va a ayudar de manera significativa a resolver el problema del CO2. Volvamos otra vez al ciclo del nitrógeno y volvamos a la anaerobiosis. Entonces dijimos, en condiciones anaeróbicas se frenaba la respiración y se acumulaba la materia orgánica. Una parte se podía ir en metano, pero el balance es que se acumula en el suelo. Con el tiempo se va a ir acumulando más y se va a ir tornando eso negro. De allí se forman, por ejemplo, las turberas. La turba no es más que materia orgánica reciente parcialmente descompuesta. El carbón fueron esas mismas turberas, pero en la prehistoria, en la época anterior incluso a la época de los dinosaurios. Allí se acumuló esa materia orgánica por la anaerobiosis y al final, como no recibió mucha presión y temperatura, se convirtió en carbón. Ahora, cuando esa masa se profundizó por movimientos geológicos y llegó a calentarse y a tener grandísimas presiones, lo que pudo haber sido carbón se convirtió en petróleo. Eso estaría bien porque ocurrió a lo largo de millones de años. El asunto es que el ser humano en su tecnología logró sacar ese carbón a la superficie, logró sacar ese petróleo a la superficie y lo utilizó para darnos el nivel de vida que tenemos ahorita, pero lo utilizó. Y en consumir ese petróleo y ese carbón en cantidades industriales y cada vez más y más y más, al momento que estamos grabando este video, se están consumiendo la humanidad más de 100 millones de barriles de petróleo todos los días. Ese era un carbono que estaba tranquilito allí en el fondo del suelo. Lo sacamos para arriba y lo soltamos al aire. Y eso es lo que está creando el problema que estamos viviendo ahorita. Ese petróleo que estamos consumiendo. Queremos fijarlo. Mientras más fotosíntesis haya, más rápido se fija ese carbono. Una estrategia es aumentar el desarrollo de la vegetación. Buscar que los desiertos se conviertan en praderas. Sería lo ideal. ¿Ok? Porque en la medida que haya más desiertos convertidos en praderas y menos desiertos, vamos a tener más carbono en el suelo y vamos a tener menos del aire. Pero es un proceso que hay que trabajarlo. Pero lo cierto es que estamos sacando ese petróleo y ese carbón y lo estamos poniendo indiscriminadamente en el aire. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Bueno, eso es lo que nos permite tener esta cámara con la que estamos grabando este video, porque esa cámara, como el 50% es hecho con plástico que viene de ese petróleo. Entonces, tiene sus puntos favorables y sus puntos desfavorables. Ahora, lo cierto es que tenemos que buscar la forma de frenar el impacto negativo de ese carbono que nosotros estamos produciendo en la atmósfera, que lo estamos sacando de ese subsuelo. Y es con esto, con la fotosíntesis. ¿Ok? La fotosíntesis pueden ser por plantas superiores, pero también puede ser por bacterias, por algas, microalgas. ¿Ok? Entonces, en los cuerpos acuáticos nosotros podemos buscar la forma de desarrollar algas que fijen el carbono atmosférico. Entonces, ya vimos entonces lo que es el carbono fósil, que lo sacamos a la superficie, lo quemamos haciendo combustión
y lo colocamos en la atmósfera. Luego tenemos que hablar de las zonas frías. Por ejemplo, por allá por Rusia hay unas zonas que están frías, que están congeladas, y existe una cosa que se llama el permafrost. Eso está congelado. Y al estar congelado, la respiración se frena porque como no hay temperatura suficiente, no pueden respirar los microorganismos. Se acumula la materia orgánica y en todos los sitios fríos hay grandes acumulaciones de materia orgánica porque se frena la respiración por temperaturas muy frías. Cuando ocurre el aumento de la temperatura, los microorganismos empiezan a trabajar y empiezan a botar nuevamente CO2 al ambiente. Y eso crea también un agravamiento del cambio climático. Entonces, en la medida que el cambio climático aumenta la temperatura del planeta, derrite esas zonas congeladas y esas zonas congeladas pasan a emitir CO2 cuando antes estaban tranquilitas allí congeladas. Entonces, fíjense cómo va dando vueltas el CO2 por todos lados, todo redunda que al final la solución de todo el problema está en la fotosíntesis. Ahora vamos a hablar del carbono en el suelo. El carbono en el suelo es la vida del agricultor. Mientras nosotros tengamos más carbono en el suelo, vamos a tener suelos en general más fértiles. Ahí, como todo tiene su contra, toda regla tiene su excepción y hasta eso es mentira. ¿Ok? Entonces, resulta que si nosotros favorecemos la acumulación de materia orgánica en el suelo, la materia orgánica funciona como un cementante, recoge las partículas y las agrupa en forma de terrones. Esos terrones permiten que el agua y el aire entren dentro del suelo y que se desarrolle la actividad microbiológica. Ocurra respiración, pero también van a respirar las raíces y van a permitir que las raíces absorban nutrientes del suelo y que las plantas tengan un excelente desarrollo de un verde bien oscuro. Porque donde no hay oxígeno, producto de que el suelo está todo en forma de un cemento, las hojas no son verdes, son pálidas porque no tienen nutrientes. A pesar de que el suelo tenga los nutrientes, las raíces no pueden respirar y no pueden producir la energía necesaria para absorber los nutrientes del suelo y llevarlo para las hojas. Entonces es muy importante tener materia orgánica en el suelo. La materia orgánica, por otro lado, también beneficia al suelo porque ayuda a que cuando hay cualquier fertilizante, cualquier nutriente sobre el suelo, este quede pegado al suelo y no se vaya a las capas profundas contaminando. El caso más típico son los nitratos. Cuando se fertiliza con mucho nitrato, estos tienden a desplazarse hacia las capas profundas. Cuando hay materia orgánica, ese nitrato queda en el suelo disponible para la planta. Esto nos lleva, el tema de los nitratos, a hablar de una cosa que se llama la relación carbono-nitrógeno en el suelo, y el cual juegan los microorganismos un rol muy importante. Cuando un suelo tiene mucho carbono y poco nitrógeno, se producen pocas proteínas. Eso significa que se frena el desarrollo de los microorganismos y la respiración, producto de que hay mucho carbono y poco nitrógeno, pocas proteínas. Eso significa que con el tiempo en el suelo se va a acumular la materia orgánica y va a ocurrir el carbón, por ejemplo, que es prácticamente puro carbón y allí no hay prácticamente nada de nitrógeno. Es el caso extremo. Ahora, en la medida que nosotros incorporemos más nitrógeno, vamos a desarrollar mayor cantidad de microorganismos y esos microorganismos van a respirar y van a hacer que el carbono del suelo se vaya para el aire, porque se va para el aire del suelo y después del aire del suelo por los poros del suelo suben a la atmósfera. Y los suelos tienden a ponerse rojos y amarillos. Ese es el impacto cuando uno hace aplicaciones fertilizantes en forma desmedida, ya que al aplicar mucho nitrógeno, mucha urea, muchos nitratos, mucho amoníaco al suelo, no solo estamos alimentando las plantas, sino también estamos alimentando los microorganismos que se van a consumir el carbono del suelo para producir la energía para ellos vivir, pero es al consumir esa energía por respiración, la van a mandar para el aire. Y vamos a agravar el problema. Van a ocurrir dos cosas. Va a ocurrir que los campos de cultivo se convierten en desiertos y va a ocurrir que vamos a incrementar el problema del cambio climático.
Por eso es muy importante hacer un uso racional de los fertilizantes. Los agroecologistas hablan de prohibir el uso del fertilizante. Sin embargo, nosotros en agrotecnología tropical, nosotros consideramos que sacando las cuentas indicadas, llevando los controles adecuados y aplicando los nutrientes en la proporción en que las plantas lo necesiten, sin aplicar nutrientes en exceso, nosotros podemos evitar que ocurra el incremento de la materia orgánica, o sea, del CO2 en la atmósfera y disminución de la materia orgánica en el suelo. De hecho, mi experiencia personal, desde aquí donde estamos transmitiendo este video, es que haciendo un uso racional de la cantidad de fertilizantes aplicado a los cultivos, nosotros incrementamos en un punto, o sea, en 1%, el contenido de materia orgánica de nuestro suelo. O sea, sí es factible, lo hemos descubierto en forma práctica, pero es cuestión de sacar cuentas, no aplicar fertilizantes en forma desmedida, hacer análisis de suelo, hacer un estudio integral del ecosistema. Y si nosotros respetamos esas normas, nosotros podremos tener una altísima rentabilidad porque vamos a tener buenos cultivos y no vamos a estar deteriorando el ambiente, no estamos fomentando la desertificación. Una queja que se tiene a la agricultura convencional es que dicen que tiene tendencia a producir desiertos y que los desiertos están avanzando, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente por el alto uso de fertilizantes. Pero es por esa relación que le explicamos del nitrógeno y el carbono y el equilibrio que debe haber en el suelo. Entonces, el secreto es no aplicar nitrógeno en exceso. Entonces, eso nos va a permitir que exista más carbono en el suelo. En condiciones naturales, el suelo presenta una interdegradación del contenido de materia orgánica. En las partes superiores del suelo se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica, léase cuando hablo de materia orgánica estamos hablando de carbono fijado en el suelo, y en la medida en que va bajando en profundidad, el contenido de materia orgánica va disminuyendo. En las partes más profundas, las condiciones de falta de oxígeno hacen que la materia orgánica se vaya mineralizando mucho más lento y se acumula. Ahora, cuando nosotros pasamos la rastra, un arado de cincel o cualquier cosa que produzca aireación dentro del suelo, es decir, que colocamos el suelo suelto y que permitimos la entrada de aire, en ese momento generamos una explosión de microorganismos y esa explosión de microorganismos viene a llamada a consumir el contenido de materia orgánica en el suelo. Y consumir materia orgánica en el suelo significa liberar carbono en forma de CO2 a la atmósfera y empeorar el problema. Las tendencias modernas de la agroecología tratan de que no se debería preparar el terreno con tractor y dejar el terreno sin disturbar y allí hacer la agricultura. Esa es la tendencia moderna en cuanto al manejo de suelos, precisamente para evitar los problemas del cambio climático. En Holanda, para que ustedes vean lo que es la contra, dentro de los invernaderos, de hecho de allí es donde vino el concepto de efecto invernadero, para calentar esos invernaderos en invierno, ellos abrían bombonas con CO2 y llenaban el invernadero con CO2. Y consiguieron dos cosas, que subió la temperatura dentro del invernadero en mitad del invierno, donde hacía mucho frío, que afuera estaba congelado y dentro las plantas estaban tranquilitas por ese CO2 que se aplicaba. Pero por otro lado, las plantas crecieron con más fuerza. ¿Por qué crecieron con más fuerza? Porque como vemos la ecuación de la fotosíntesis no es más que CO2 más agua. En presencia de luz se producen carbohidratos. Entonces, cuando los invernaderos se fertilizaban con CO2, aumentaba la cantidad de CO2 de fertilizantes. Estamos fertilizando el aire con CO2 y eso hacía que hubiera más fotosíntesis. Si bien de allí nació el término de efecto invernadero, también viene la solución, porque tanta presencia de CO2 en el aire hace que las plantas de todo el planeta crezcan con más fuerza, igualito que ocurre en Holanda, y va a haber mayor fijación de carbono atmosférico siempre y cuando hagamos las soluciones indicadas. Fíjense que todo sistema tiene sus interrelaciones, no hay blanco y negro. Sembrar un árbol no significa tener más oxígeno, ya lo explicamos, pero también sabemos que la solución está en las plantas. También conocemos que la solución está en la poda, en hacer que todas las hojas reciban sol y que no hayan hojas respirando sin producir valor adicional. Todas esas cosas son importantes conocerlas y tienen implicaciones
en los frutos, porque una planta que produzca mayor cantidad de carbohidratos porque respira menos, sus frutas van a ser más dulces, porque tienen más carbohidratos. Pero también tiene implicaciones globales como la resolución del problema del cambio climático. Entonces, concluyendo, aquí estamos viendo que el carbono tiene cualquier cantidad de interrelaciones. Hay sitios donde se puede acumular carbono y hay sitios donde se consume, donde el carbono realmente no es bienvenido. No es bienvenido el carbono en el aire. En el suelo hace mucho más beneficios que perjuicios. ¿Okay? En el mar, que no lo hemos mencionado, también puede funcionar como sumidero de carbono. El problema es que el CO2, cuando se mezcla con el agua, se produce ácido carbónico. Y al cambiar la acidez del suelo, se afecta el desarrollo de los peces y más aún de los arrecifes de coral, los cuales se disuelven por esa acidez y entonces se crean problemas. ¿Okay? Porque ese coral que se disuelve no es más que carbonato de calcio. Se produce bicarbonato que después al final se convierte en CO2 y entonces viene a haber CO2 del agua para el aire. Entonces, cuando tengamos el CO2 en el aire es que vamos a tener los grandes problemas. Bueno, y esperando que esta explicación haya sido de mucho interés para ustedes y que les aclare cómo funciona el ciclo del carbono, las implicaciones que tiene para el cambio climático y las implicaciones que tiene para la agricultura, viendo que el carbono es muy importante para nosotros los agricultores, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando de uno de los ciclos más importantes para la vida en la tierra y para el negocio de la agricultura. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.